La Parroquia Universitaria Santísima Trinidad se complace esta noche de tener una conferencia con nuestro hermano, el Padre Monseñor Raúl Sosa Versosa Martínez, que versará sobre la Laudato Si, la encíclica del Papa sobre el medio ambiente. Antes una muy breve reseña, demasiado breve reseña sobre el Padre Versosa. Cecilio Raúl Versosa Martínez, obispo misionero, es un sacerdote católico, músico y literato, teólogo y jurista de origen español. Fue obispo auxiliar de Oviedo entre el 2005 y el 2011 y obispo de la ciudad de Rodrigo entre el 2011 y el 2019. Desde el 2019 hasta el día de hoy es obispo misionero. Ha realizado misiones en Colombia, Roma y ahora en República Dominicana, y todas esas misiones por orden del Santo Padre, el Papa Francisco. Sin más preámbulos, le damos la bienvenida con un fuerte aplauso a nuestro hermano Versosa. Buenas tardes a todos. El tratar de resumir Laudato Si y lo que hay detrás nos llevaría días y días. Entonces he optado por hacer un PowerPoint. Normalmente no me gusta, pero quiero hacerlo. ¿Para qué? Para sintetizar, quizás porque se va a grabar también y lo puedan ver, y sobre todo para que les quede como una idea de lo que después podemos dialogar. Vamos a empezar. Hacia una ecología integral. No se asusten de la palabra integral, porque vamos a tener que explicarla. Laudato Si son las primeras palabras con las que San Francisco de Asís comenzaba su cántico de las criaturas. Alabado seas, Laudato Si. Es un regalo del Papa Francisco a la humanidad de hoy. Adelante. Ustedes han titulado esta tarde, me ha gustado mucho, Mi planeta, mi responsabilidad. Y yo, a partir de lo que estos días ha sucedido en Glasgow, en lo que ha sido el encuentro de la ecología mundial, y según lo que Pietro Parolin, el secretario de Estado, dijo, lo he titulado De la cultura del descarte a la cultura del cuidado. Frase lapidaria. Eso resume la ecología. De la cultura del descarte a la cultura del cuidado. Adelante. ¿De qué hablamos cuando hablamos de ecología? Si solamente hablásemos de ecología, estamos en un discurso pagano. Significaría que hablamos ecología, eco-casa en griego y logos discurso. Discurso sobre mi casa, como si el mundo fuese la única casa. Tampoco en cristiano y en el lenguaje de los papas hablamos de ecología ambiental y natural, que sería el cuidado de la naturaleza. Ni tampoco hablamos de lo que la nueva era, el New Age, hablan de ecología profunda, que sería solo y principalmente el cuidado de la madre tierra o de la diosa Gaia o Pachamama. Juan Pablo II, genial, hablaba de ecología y le puso un adjetivo, moral, para dar a entender que dentro de lo creado y del mundo de la ecología, el hombre, la persona humana, vale más que nada. Y finalmente, en la época del Papa Francisco, él ha ido un pasito más. Ecología integral. Veremos luego por qué, pero quedémonos con esta idea. Los pobres y el medio ambiente están unidos. Miren, ustedes son personas de cultura y les voy a decir una cosita antes de seguir con la diapositiva. Nos situamos hace 60 años. El Papa San Juan XXIII hace dos preguntas a la Iglesia. Iglesia, ¿qué dices de ti misma y qué rostro quieres ofrecer a los hombres y mujeres de hoy? Y nace el Vaticano II para responder a las dos preguntas. Llega Pablo VI y dice, Iglesia, ¿qué dices del hombre y de la mujer de hoy, de su cultura? ¿Y cómo evangelizar el hombre y la mujer de hoy?
que sería Evangelii Nunciandi. Juan 23 sería Mater et Magistra et Pacem in terris. Bien, llega el Papa San Juan Pablo II. Dos preguntas. Iglesia, ¿qué dices de Jesucristo, Redentor hominis, y cómo abrir el corazón de la gente de hoy a Cristo? Llega el Papa Benedicto, Deus Caritas Est, Iglesia, ¿qué dices de Dios? Y cómo anunciar un Dios que no es contrincante del hombre, que no es fundamentalista, que no es violento. Y viene el Papa Francisco, Evangelii Gaudium, Laudato Si, Fratelli Tutti, y nos dice, Iglesia, ¿qué dices de los pobres, descartados, vulnerables, y cómo ser Iglesia pobre y de los pobres, de puertas abiertas en salida e Iglesia de misericordia? Y fíjense que las preguntas de los 5 papas siguen sobre la mesa, y hay que responderlas. Iglesia, ¿qué dices de ti misma? Iglesia, ¿qué dices del hombre y de la mujer de hoy? Iglesia, ¿qué dices de Jesucristo? Iglesia, ¿qué dices de Dios? E Iglesia, ¿qué dices de los pobres? Eso es la ecología integral. ¿Qué significa ecología integral? Englobar la ecología y lo que se hable de documentos verdes, englobarlos dentro de la doctrina social de la Iglesia. Luego diríamos que la Iglesia tiene su armario propio de donde va a sacar las perchas y donde va a meter las perchas ecológicas, que es la doctrina social de la Iglesia. Bueno, hacer progresar conjuntamente conciencia social y la conciencia por el cuidado de la casa común, es decir, la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral. Siempre que vean LS quiere decir Laudato Si y el número, Por lo tanto, necesitamos un nuevo diálogo sobre el modo de cómo estamos construyendo y tratando el futuro del planeta. Adelante. Apertura de telón de la conferencia, releyendo algunos signos de los tiempos. Una cita de un libro de ecología y los 5, no los 4, los 5 jinetes que pueden acabar con el mundo de hoy. Los 5 jinetes del Apocalipsis del siglo XXI. Adelante. El libro es Miguel Delibes, Un mundo que agoniza. Precioso. Libro pequeño, una joya. Se compara nuestra civilización con una escena de película de los hermanos Marx. Un tren que para alimentar su máquina iba quemando uno a uno sus vagones de madera, hasta que al final se quedó solo con la máquina de hierro detenida en las vías porque ya no podía alimentar la máquina de hierro. Y es una escena patética, pero muy significativa. Adelante. ¿Cuáles serían los 5 jinetes que pueden acabar con lo creado o con lo ecológico? Según Sandberg. Lo primero, la guerra nuclear con la modalidad de invierno nuclear, ese hollín lanzado a la estratosfera para producir una sequía larga. Miren, la guerra nuclear total sería lo más parecido a lo que se cuenta de por qué desaparecieron los dinosaurios. Un meteorito, una bomba nuclear, cae en la Tierra hace millones de años y todo lo que estaba en la superficie que no estaba en el agua desapareció. Y desde el agua otra vez emergió la vida. Segundo jinete, la creación de superinteligencias informáticas, cyborg, robots, sin ética, sin moral. Otra destrucción sería lo contrario a los robots, la pequeña tecnología, nanotecnología o control manipulado de la materia atómica y de todo lo genético, de lo molecular. Otra jinete del Apocalipsis sería riesgos desconocidos, meteoritos, he hablado antes de ello, cambio climático, y ya Sandberg, antes de la pandemia del COVID, hablaba de armas biológicas, porque en el tema del COVID lo que se está manejando es que es un virus natural manipulado en laboratorio para producir armas bacteriológicas o para librarnos de ella, y se ha escapado del laboratorio y aquí está. Adelante. ¿Por qué y cómo hemos llegado hasta aquí? Ojo, en lo que directamente es responsabilidad humana,
¿Por qué? Porque de esos 5 jinetes del Apocalipsis hay algunos que nosotros no podríamos controlar. Por ejemplo, la bomba atómica sí, los robots también, la nanotecnología también, pero el cambio climático, los terremotos, los meteoritos, los virus naturales no manipulados, ¿qué es directamente responsabilidad humana? En 1957, el profesor de teoría económica famosísimo de la Universidad de Harvard, Galbraith, publicaba su célebre obra La sociedad opulenta. En ella, y pese a la prosperidad reinante en los años 50, 60 y 70, en un mundo que creía en el progreso indefinido, ya auguraba este profesor un porvenir en exceso negro y desastroso para los muy pobres. Adelante. Hay importante, ¿eh? Al parecer, ni siquiera Marx, que con tanta energía se opuso a la explotación del hombre por el hombre realizada por el sistema capitalista, no tuvo suficiente sensibilidad para denunciar la explotación de la naturaleza por el hombre. Adelante. ¿Y por qué y cómo hemos llegado hasta aquí? Pues miren lo que dice el teólogo Moltmann, muy querido de Juan Pablo II, Moltmann decía: la llamada crisis del medio ambiente no es solo una crisis del entorno natural del hombre, es una crisis del hombre mismo, es una crisis global, irreversible, de la vida en este planeta. Una crisis a la que cuadra perfectamente el calificativo de apocalíptica, porque no es una crisis pasajera, sino, según todos los indicios, el comienzo ya de la lucha por la supervivencia de la creación en esta tierra. En resumen, lo que se nos está diciendo, y todavía no han hablado los papas, pero los papas van a asumir este planteamiento, se nos está diciendo que sufrimos por carencia ética, por crisis antropológica, no solo por un déficit técnico. La fe cristiana, lógicamente, puede aportar mucho en la realización de esta revolución ecológica cultural, revolución ecológica ética y revolución ecológica espiritual. Adelante. Se puede hablar de antigénesis. Miren, con una traducción libre, esto es mío lo que viene ahora, mío y es discutible, pero aquí lo dejo. Con una traducción libre se podría expresar el libro contrario al Génesis de la Biblia en estos términos. Cuenta el primer libro de la Biblia que Dios creador, concluida su obra, vio que todo era muy bueno y muy bello, y descansó, dejando en manos de la persona humana su obra maestra y como administrador lo que con tanto mimo había creado. El planeta Tierra era armonía y luz, y el Espíritu de Dios aleteaba por encima del mundo. Dios confiaba en su criatura. ¿Qué pasó? Desde ese momento el hombre, la criatura predilecta de Dios, dio comienzo a la antigénesis. Día primero de la antigénesis. Dijo el hombre: alarguemos la luz del día para que no exista diferencia entre la noche y el día. Y creó las centrales nucleares, rompió los cursos naturales de los ríos, plantó gigantescos molinos de viento y placas solares, y puso en marcha enormes generadores de gasóleo, y ensució con humos y contaminación la pureza del aire y de la atmósfera. Y a su obra, la energía artificial, la denominó modelo de civilización moderna. Día segundo dijo el hombre: conquistemos nuevos espacios, que no haya separación entre lo de arriba y lo de abajo, entre la Tierra y lo que es el exterior. Y los satélites espaciales primero conquistaron nuevos espacios, después investigaron nuevas formas de vida y comunicación y finalmente experimentaron nuevas y terribles armas bélicas. Y el espacio exterior se convirtió en fuente permanente de competitividad, de espionaje entre las naciones y de amenaza de unos pueblos contra otros. Día tercero dijo el hombre: ganemos terreno a los ríos y mares y saquemos a la luz lo que en su interior esconden. Y se crearon plataformas y ciudades artificiales,
Las multinacionales saquearon los fondos marinos en busca del oro negro y las fábricas vertieron sus residuos mortíferos en las cristalinas aguas, convirtiéndolas en viveros de muerte para toda especie viva. Día cuarto, dijo el hombre, explotemos al máximo lo que esconde las entrañas de la tierra y los frutos de su superficie, y hagamos crecer en la tierra lo artificial. Y las minas de interiores se explotaron, y los bosques se talaron. Los invernaderos rompieron el ciclo natural de las especies, y se multiplicaron los alimentos artificiales ricos en colorantes, conservantes y estabilizadores, y los plásticos y aerosoles destruyeron la capa de ozono y lo químico las aguas. Día quinto, dijo el hombre, dominemos los animales y hasta las bacterias y virus y hagamos que nos sirvan, alimenten, vistan y diviertan. Y con esa filosofía del dominio y de la explotación, de la civilización del asfalto y las urbanizaciones de lujo, de los insecticidas, herbicidas y de las armas bacteriológicas, en poco tiempo desaparecieron familias enteras de aves, mamíferos, reptiles, especies marinas y aparecieron nuevos e incontrolables virus mortíferos. Día sexto, dijo el hombre, descubramos el secreto del universo y consigamos ser como dioses. Y descubrió el átomo y los elementos subatómicos, las fuerzas electromagnéticas y hasta los agujeros negros. Y se dotó de instrumentos atómicos capaces de destruir 500 veces el planeta Tierra. Que eso es lo que hay almacenado en forma de cabezas nucleares. 500 veces para destruir el planeta Tierra. Día séptimo, dijo el hombre, hagamos robots y transhumanos, capaces de realizar la civilización del bienestar, del ocio, de una mejor calidad de vida. Y creó el hombre a su imagen y semejanza monstruos pensantes, cyborgs, transhumanos y poshumanos, e hizo posible la clonación de humanos y manipuló los códigos genéticos de las criaturas vivientes. Y cuando Dios creador despertó y vio lo que había hecho el hombre con su obra, volvió a infundir su espíritu para hacer nuevas todas las cosas, suscitando hombres y mujeres de paz, de diálogo, de honestidad, de transparencia, de sensibilidad ecológica, de trascendencia, testigos de austeridad y de solidaridad. Es decir, una humanidad nueva para una sociedad y civilización del amor y de la vida. Y se empezó a vivir desde el octavo día, desde la nueva creación. ¿Por qué el octavo día? Para los musulmanes, el día principal es el viernes, el sexto. Para los judíos, el séptimo. Y para los cristianos, el día primero de la semana, domingo de resurrección, que es como alargar la semana con un día nuevo, vivir desde el octavo día. Adelante. Antes del Papa Francisco, otros papas han hablado de ecología. Resumen. Pablo VI. La explotación irracional de recursos naturales tendrá graves consecuencias. Los bienes de la tierra son patrimonio de toda la humanidad y su distribución debe hacerse con criterios de justicia. Las naciones ricas tienen que adoptar un estilo de vida diferente y es urgente una legislación y regulación ambiental a escala mundial. Pasamos, por favor. San Juan Pablo II. El problema del medio ambiente precisa de planteamientos éticos y no solo técnicos para una adecuada solución. Algo novedoso del Papa Juan Pablo II. El destino universal de los bienes creados incluye también los beneficios de la exploración espacial. Y es necesario un cambio interior del corazón que lleve al rechazo de modelos insostenibles de consumo, que lleve a la solidaridad universal, a la justicia social y a la responsabilidad. El día 29 de noviembre, por si acaso alguien no lo sabe,
de 1979, mediante la bula Inter Sanctos, el Papa Juan Pablo II proclamó solemnemente a San Francisco de Asís como celestial patrono de los cultivadores de la ecología, con todos los honores y privilegios. Adelante. Benedicto XVI, a los participantes en un simposio les dijo: la relación entre personas o comunidades y el medio ambiente, fíjese, la relación entre personas y el medio ambiente, en último término, depende de la relación con Dios. Cuando el hombre se aleja del designio del Creador, de Dios, provoca un desorden que repercute inevitablemente en el resto de la creación. Y aquí llega ya el Papa Francisco y en Laudato Si nos resume este tema de la ecología. He intentado mostrar los lazos profundos que existen entre el compromiso para erradicar la pobreza y el cuidado de la creación. Tenemos que dejar a nuestros hijos y nietos una tierra en la que puedan vivir y comprometernos a construir una paz duradera y justa. Avanzamos. Para resituarnos entonces después de lo de los papas y antes del Papa Francisco. La tierra no la hemos heredado de nuestros antepasados, la hemos heredado en préstamo para nuestros hijos. Esta frase del libro del Principito es como el paradigma de la nueva ecología. Desde San Pablo VI hasta el Papa Francisco, todo el magisterio ha sido profético, de una ecología moral a una ecología integral. Quiere decir, Dios creador, la tierra creada y el hombre van unidos. Entramos ya en la encíclica Laudato Si y voy a resumir en 12 claves o 12 diapositivas lo esencial, para que nos entre otra vez hambre de releerla. Vamos allá. ¿Cuáles son 3 claves globales de todo Laudato Si, para entender Laudato Si? La primera: el planteamiento ecológico es siempre un planteamiento social. Hay que escuchar al mismo tiempo el gemido de la hermana y madre tierra y el gemido de los abandonados del mundo. Por cierto que el Papa, siempre que habla de la tierra, habla casa común, hermana y madre, ¿eh? Casa común, hermana y madre. Segunda clave: la Iglesia, en cuestiones discutibles, no pretende decir la última palabra, ni definir cuestiones científicas ni políticas. Se mueve en el campo ético, en el campo moral. Y tercero, lo ecológico es un desafío, sí, cultural, de acuerdo, educativo y espiritual, con largos procesos. Adelante. Las 4 finalidades que quiere el Papa con su encíclica. Norte: superar los mitos de la modernidad basados en la razón instrumental, es decir, ese eslogan tan peligroso: todo lo que es posible hacer, hay que hacerlo. No, señor, todo lo que es éticamente posible hacer, habrá que hacerlo, pero no todo lo que es posible hay que hacerlo. Segundo, el sur: hay que recuperar los diversos niveles de una ecología integral, el nivel con uno mismo, el de solidaridad con los demás, el natural con los seres vivos y el espiritual con Dios. Hay que desarrollar, qué bonito lo dice el Papa, una ciudadanía ecológica, aquella que tiene sanos hábitos ecológicos, ya veremos cuál. Y finalmente somos instrumentos para el sueño ecológico del Padre Dios. ¿Cómo se divide Laudato Si? Pues según el método ver, juzgar, actuar, en el ver estarían los aspectos, lo veremos, de por qué hemos llegado a la crisis ecológica y una llamada a unir ciencia, moral, ciencia ética y espiritualidad. En el juzgar nos recuerda el Papa cómo es la tradición judío-cristiana sobre el tema ecológico y nos invita a una ecología integral, resituando el medio ambiente y el ser humano, sobre todo pobre y vulnerable. Y tercer momento, el actuar, dice, la ecología conlleva educación, espiritualidad y líneas de acción y diálogo
para un compromiso personal y comunitario al nivel local, internacional, mundial. Esta es la división objetiva de Laudato Si cuando la vuelvan a releer. Capítulos 1 y 2, el análisis sociocultural y qué entiende el judeocristianismo por ecología. Capítulo 3, la crisis ecológica como crisis del hombre, antropológica. Capítulo 4, hacia una ecología integral en lo cotidiano. Capítulo 5, líneas de actuación ecológica en lo político y en lo religioso. Y capítulo 6, hermoso, hacia una educación y espiritualidad ecológica. ¿Qué temas recorren transversalmente todo Laudato Si? La convicción de que todo lo creado está interconectado. Los de la nueva era dicen, cuando una mariposa vuela en Santo Domingo, en Japón el aire se mueve. Eso es lo holístico, lo holístico. Todo está interconexionado. Íntima relación entre pobres y destrucción del planeta. La crítica a los modelos y paradigmas meramente tecnológicos y antropocéntricos. Y la invitación a otros modos de entender la economía, el progreso y la lucha contra la cultura del descarte y de los sobrantes. ¿Con qué claves? Poner en primer plano el valor de cada criatura, el sentido humano de la ecología, el vivir otro estilo de vida cotidiano y la grave responsabilidad de la política local e internacional. ¿Cómo describe lo que está pasando en el mundo desde el punto de vista antiecológico? Bueno, lo primero, como he dicho, el Papa llama a la tierra casa común, hermana y madre. Denuncia una humanidad que tiene estos signos antiecológicos. Rapidación, que viene de rapidez, de querer conseguir todo rápido. Cambios muy veloces y un concepto ambiguo de progreso. Contaminación por residuos, cambio climático y efecto invernadero, agotamiento del agua potable y limpia y la pérdida de la biodiversidad. Bueno, no hace falta detenernos. Más rasgos, tremendo. Inequidad e injusticia planetaria que produce muerte prematura de muchos pobres y conflictos por falta de recursos. La deuda ecológica de los países ricos hacia los más pobres, que deben controlar el consumo de energía y hay que apoyar políticas de desarrollo. La débil reacción política internacional ante este problema ecológico. Y lo más duro que nos afecta a cada uno de nosotros. No hemos cambiado nuestros hábitos cotidianos de vida. Luego veremos en qué. Adelante. Oiga, el Papa habla de que Jesús era ecológico. ¿Y qué rasgos tenía Jesús como ecológico? Miren, Jesús asume la fe bíblica en que Dios es creador y padre. Invita a contemplar la belleza del mundo. Vive en armonía plena con la creación y ésta le obedece, los milagros. Y como resucitado, todo lo envuelve y lo está llevando a su plenitud, la nueva creación. Adelante. Para traducir lo ecológico integral en la vida cotidiana. Y voy a platanar, voy a hablar luego de la República Dominicana. Empezamos por lo de la encíclica y luego venimos a lo nuestro. ¿Cómo habría que traducir en la vida cotidiana lo ecológico? Pues mire lo que nos señala el Papa. Tenemos que tener otras relaciones humanas más ricas, más fraternas. Frente a la deshumanización, el amor y la amistad social. ¿Ves? Fratelli tutti ya estaba anunciado. No buscar solo la belleza externa en los edificios, sino la calidad de vida. Buscar en las grandes ciudades lugares de encuentro y convivencia, ya se preanuncia Fratelli tutti. Integrar los barrios marginales, hacer mayor uso del transporte público, no olvidar el mundo rural y respetar la ley natural inscrita en la conciencia humana. Adelante. Aplatanando lo ecológico cotidiano en República Dominicana, cara y cruz. Vamos a empezar por lo positivo, que el Papa diría, qué bien lo están haciendo.
Miren, es una tierra con mucho potencial humano y natural. República Dominicana en conjunto lo tiene todo. Dice el refrán, ojalá sea más lo positivo que lo negativo. A pesar de la crónica explotación del suelo, la isla es aún muy virgen y muy atractiva. Por ejemplo, la empresa Barrick en Pueblo Viejo, Monteplata, extrae cada día 2.000 onces de oro, que equivale a 3,8 millones de dólares diariamente. Las gentes son acogedoras, son vitalistas, son bulliciosas, son celebrativas. Se valora mucho a la familia y se quiere vivir en familia. Es un pueblo solidario y creativo. Están ilusionados con el nuevo gobierno. La religiosidad popular mariana lo empapa todo. La Iglesia es muy creíble y los pastores valorados. 59 son católicos, 20 de otras iglesias, total cristianos, 79% de la población. Y se mira el futuro con sano orgullo y con esperanza. Vamos a ver la cruz. Tenemos una mentalidad, yo me incluyo, muy urbanita de ciudad y muy estatalista, de querer ordeñar al Estado. 800.000 empleos públicos directos. Débil clase media. Los ricos cada vez están siendo más ricos y los pobres más pobres. Corrupción generalizada y delincuencia creciente. El trabajo es precario y de subsistencia. En cada barrio no falta una banca, un colmado, un salón de belleza y una iglesia reformada. La banca, que denota que al no tener ingresos de otra manera fijos, probamos con la suerte. El colmado para matar penas, pero las penas flotan. El salón de belleza te hace ser reina por un día o por unas horas. Y las iglesias reformadas te prometen mejor trabajo, mejor amor, mejor salud y hasta un visado para ir a Norteamérica. Como eso luego no se cumple, los hermanos vuelven con las orejas agachadas otra vez a lo nuestro. La familia se valora, pero no tiene vínculos fuertes ni estables. Está el problema crónico de migración y de la convivencia haitiana. Los jóvenes desean más el sueño americano y europeo que el sueño dominicano. Casi el 80% de jóvenes, acabados los estudios, desean emigrar. Hay que mejorar lo público en instituciones y en educación ciudadana. Instituciones. El otro día estuve en un centro penitenciario, no voy a decir cuál, lloré cuando vi cómo están los presos. Y en un barrio que se llama Café, en Herrera, lloré cuando vi cómo están los niños, en qué casas viven, revolcados en su propia mierda. Tenemos que dignificar las viviendas para que no sean solo dormitorios y tenemos que asumir los nuevos retos de la tecnología de la comunicación. Vamos a lo práctico de cada día. ¿Cómo aplatanar aquí, en República Dominicana, lo que nos pide el Papa, pero en lo de cada día? No dejar las llaves abiertas de agua innecesariamente y vigilar que no goteen las plomerías, no dejar bombillas encendidas cuando no se tienen que utilizar, reciclar las basuras y no tirar basuras al suelo, no tirar las baterías en cualquier lugar, no sacar las basuras a la calle en cualquier horario del día, utilizar bolsas de compra ecológicas y reciclables, utilizar cada vez menos los plásticos, utilizar la lavadora llena de ropa, secar la ropa con energía solar, hay que ser disciplinados en el uso del gas, hay que racionalizar el consumo de agua de la ducha, hay que utilizar racionalmente los detergentes y jabones y estudiar el uso de placas solares, aun cuando no sea lo perfecto, porque como comentaba el padre Melvin y un servidor, para crear una placa solar también se necesitan explotación de elementos mineros y de la tierra, que no vienen las placas del cielo, ni los crea la naturaleza, es artificial. Pero bueno, es otra fuente más limpia que las que tenemos. Adelante. Líneas que nos pide el Papa a nivel político e internacional en lo ecológico.
que exista diálogo sobre el medio ambiente. Glasgow ha sido estos días. Las relaciones entre Estados deben, por un lado, asegurar la soberanía de cada Estado, pero al mismo tiempo establecer caminos consensuados para evitar catástrofes locales que afecten a los demás. Procurar un sistema de gobernanza de los bienes comunes globales, es decir, que nos pongamos de acuerdo en el cuidado de océanos, en el tema del calentamiento global, en no talar y dejar sin bosque ni selvas. Y en todo esto, fíjense lo que dice el Papa, la diplomacia, no solamente la política, la diplomacia juega un papel importante. ¿Cuáles serían las políticas nacionales y locales? Cada Estado debe vigilar las capacidades humanas y medioambientales que tiene, más allá de esas tentaciones de sacar rendimiento político y consumista. Hay que apoyar el beneficio que suponen las cooperativas, la buena gestión del transporte público y las formas buenas de construcción, una agricultura más diversificada. Hay que favorecer orientaciones nobles y generosas en política nacional y local, evitando la corrupción y la explotación. Y tenemos que hacer un estudio de impactos ambientales en todos los proyectos productivos y políticos. Esto es genial. Fíjense en el número 185, qué preguntas quiere que el Papa nos hagamos cuando hay un proyecto ecológico o un proyecto que va a tener efectos ecológicos. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿De qué manera? ¿Para quién? ¿Cuáles son los riesgos? ¿A qué costo? ¿Quién paga los costos? ¿Y cómo se hará? Siempre hay que aportar una demostración objetiva y creíble de que la actividad productiva no va a generar daños graves al medio ambiente ni a quienes habitan en él. Y lo anterior, dirá el Papa, no contradice la innovación tecnológica y es compatible con el cuidado medioambiental y humano. Adelante. ¿Cómo tiene que ser el diálogo ecológico a nivel religioso entre religiones y entre las ciencias? Nos pide a las religiones, tenemos que dialogar sobre la ecología. ¿Por qué? Porque tenemos que aportar lo único que es nuestro, que es la moral, la ética, y tenemos que reconocer infidelidades y pecados ecológicos. ¿Y qué pide a las ciencias? Tienen que dialogar sobre problemas de medio ambiente, un diálogo abierto, amable, entre ciencias, con los diversos movimientos ecologistas, buscando el bien común. Y todo esto, lo de las religiones y las ciencias, requiere paciencia, ascesis, generosidad. ¿Por qué? Porque la realidad tiene que ser siempre superior a la ideología. Adelante. Y finalmente, la 12, dice, ¿cuáles son las claves cristianas de espiritualidad ecológica? Precioso, precioso la última parte. Fíjense lo que dice. Los desiertos exteriores en que estamos convirtiendo el mundo son la consecuencia del desierto interior del corazón. Dime cómo está tu corazón y te diré qué ecología vas a hacer. Cambiar el corazón para cambiar estructuras, como San Francisco, y cambiar actitudes muy concretas. El mundo lo tenemos que contemplar como recibido, como don y gratuidad. Gestos de renuncia y de generosidad. Asumir que todo está interconectado. Buscar las huellas de Dios en lo creado. Unir respeto y creatividad y vivir desde la nueva creación. Rápidamente, ¿qué ecos suscitó Laudato Si? Que ya llevamos desde el 2015. ¿Qué ecos suscitó? Mire, según Leonardo Boff, ha sido la carta magna de la ecología integral, porque recoge el grito de la tierra y de los pobres. Según Giacardi, es el nuevo humanismo que va a cuidar de la tierra y de los pobres. Según Balmori, la Iglesia con Laudato Si se ha colocado por delante en este tema. Y según varios autores, nos ha recordado que existe un vínculo entre las cuestiones sociales, humanas y ambientales.
Es un modelo de modernidad alternativa con el lema, qué bonito, dominen su dominación, dominad vuestra dominación. Fíjense, es un ecoevangelio, ecología, ecoevangelio. O buena noticia, ¿para quién? Para la casa común tierra y buena noticia para los pobres. Es un ecofeminismo, para otro mundo posible y más femenino. Y nos ha recordado que no hay dos crisis, la humana y la medioambiental, sino una sola, socioambiental y humana. Ojo, pero también Laudato Si a muchos ha irritado y ha molestado. Sobre todo ha sido cuestionada por los economistas y las empresas neoliberales, los que, como dice el Papa, tienen mentalidad tecnocrática y son de rapidación, de resultados rápidos. Adelante. ¿Pudo ser mejorable? Pues miren, yo me atrevo a decírselo al Papa y a cualquiera. Claro que podía haber sido mejorable. Podía haber sido más breve, no tan extensa, más sencilla para ser entendida por las generaciones jóvenes. En algunas partes le falta sistematicidad y es repetitiva. Sería necesaria una versión más popular y, en cualquier caso, habría que hacer una lectura de Laudato Si, una lectura objetiva y no mezquina, interesada e ideologizada. Adelante. Y ya vamos acabando, para entrar en las preguntas. Y después de Laudato Si, ¿qué herencia nos ha quedado? Hasta el día de hoy, 2021, noviembre, que vamos a ver lo de Glasgow. ¿Qué herencia nos ha quedado? Adelante. Miren, Glasgow, noviembre 2021. Ya se ha definido lo que nos ha acontecido en estos días como una conferencia del medio ambiente fallida, sin resultados. Es verdad que en París se comenzó un proceso de transición ecológica, año 2015, falta un cero, 2015, que coincide con Laudato Si. Se comenzó un proceso de transición ecológica, pero la cuestión principal es cuán rápido será dicho proceso y si será capaz de respetar ya los tiempos planteados por la ciencia. El reto es pasar de la cultura del descarte que prevalece en nuestra sociedad y que se nutre de lo que se denomina las semillas del conflicto, avidez, indiferencia, ignorancia, miedo, injusticia, inseguridad, violencia, de pasar de la cultura del descarte a la cultura del cuidado, donde la paz, la justicia, la conservación de la creación, medio ambiente y hombres pobres son tres cuestiones unidas. La conferencia de Glasgow quería haber sido una respuesta colectiva, no solo para favorecer acciones que frenen el cambio climático, sino también para ayudar a los más vulnerables, en la línea de Laudato Si. Pero, como nos ha denunciado el cardenal Carreto, al ser una conferencia fallida, el grito es: nuestra casa común no puede esperar más, no hay más tiempo que perder. Y ponía como ejemplo, en Amazonía estamos indignados, fortalecidos y esperanzados, indignados por la matanza de líderes ecológicos, fortalecidos por el reconocimiento del protagonismo de las comunidades y esperanzados por los frutos del magisterio ecológico que el Papa está manteniendo. Concluyo: semáforo y decálogo verde para seguir caminando con esperanza y apostando por un futuro ecológico integral. El semáforo, la luz verde, sería el valor de Laudato Si, que no ha pasado en absoluto de moda. El semáforo amarillo, la luz amarilla, serían las ambigüedades en los acuerdos ecológicos que se están dando a corto y largo plazo. Y el semáforo rojo, amenazas y tentaciones. Pensar que ya está todo resuelto, que las responsabilidades son de los otros, acoger con tibieza e incredulidad las cuestiones medioambientales,
no acepta la relación de justicia entre pobreza y realidad climática y quedarnos como estábamos, justificados además por la pandemia del COVID. Vamos a ver el decálogo. Decálogo verde para el siglo XXI que se deduce de Laudato Si. Apoyarás la causa de los pobres, apreciarás la diversidad de nuestro mundo, asumirás los consensos científicos, superarás el paradigma tecnocrático, impulsarás las decisiones necesarias aunque sean costosas, no supeditarás tu acción a intereses económicos, bucearás en tu tradición religiosa, redescubrirás el valor de la simplicidad en tu propia vida, animarás a la conversión personal y comunitaria en lo ecológico y valorarás la importancia de tus comportamientos cotidianos. Estos 10 mandamientos ecológicos se resumen en 2. Escucharás el clamor de los pobres y el de la tierra conjuntamente, porque no hay dos sino una sola crisis, socioambiental y humana. 2 parábolas finales y fragmentos de 2 oraciones ecológicas. Primera parábola. ¿Qué nos está denunciando el Papa en Laudato Si? Cambiemos corazones, vuelvo a repetirlo, para cambiar estructuras. La parábola es esta. El papá está leyendo el periódico, su niño quiere hablar con él, el papá no quiere, el papá le dice, mira niño, trae unas tijeras. ¿Ves esta página del periódico? Aquí está el mapa mundi porque anuncian Iberia, líneas aéreas a todo el mundo. Recorta el mapa mundi, lo hace pedacitos, en 1 minuto el niño compone el mapa mundi. Eres un genio, papá, es que eres tonto. ¿No te has dado cuenta que en la otra página del mapa mundi había un varón anunciando trajes de Emilio Tucci, italiano? Y yo he pensado, ¿qué es más fácil, construir un hombre, una persona, o construir el mapa mundi con todos sus continentes, naciones? He compuesto la persona y el mundo ha venido a su lugar. Hagamos corazones y hombres y mujeres nuevos para estructuras y mundo nuevo. Y segundo, en este tema de la ecología, algo tan simple como esto. Sabio, dice un estudiante a un sabio, sabio, en este puño tengo un pájaro. ¿Cómo cree que usted está? ¿Vivo o muerto? Y el sabio, que lo era de verdad, piensa, si le digo que está vivo, me va a apretar el puño, va a matar el pájaro y me va a decir que está muerto. Pero si le digo que está muerto, va a abrir el puño, el pájaro va a volar y me va a decir que está vivo. El pájaro está en tu mano como tú quieres que esté, vivo o muerto. Eso es la ecología. Estará viva o muerta la ecología integral según queramos. Fragmentos breves de 2 oraciones. Adelante. Loado seas, mi Señor, por la hermana tierra, que es toda bendición. La hermana madre tierra, que da en toda ocasión las hierbas y los frutos y flores de color, y nos sustenta y rige. Loado, mi Señor. Aliéntanos, Señor, por favor, en nuestra lucha por la justicia, el amor y la paz. Ilumina a los dueños del poder y del dinero para que amen el bien común, para que promuevan a los débiles y cuiden de este mundo que habitamos. Amén. Recuerden, este sería el resumen de toda la conferencia de hoy. De la cultura del descarte a la cultura del cuidado. Ese sería el eslogan. ¿Finalizamos? Pues miren, creación y nueva creación van unidas. Recuerden que estamos hablando de ecología integral y en esa ecología integral Dios, hombre y tierra están unidos. Muchas gracias. Fernando se queda con este PowerPoint donde han visto que hay algunas deficiencias pero eso se corrige, Fernando, ¿verdad? El 2015, alguna tontería, se queda con él y, lógicamente, con el permiso para que quien lo desee lo lleve a casa, lo tenga en casa, lo lea, lo relea, lo comente, lo que haga falta.
Buenas noches. Felicidades, señor obispo, por su magistral conferencia. La verdad que es muy ilustrativa, muy práctica y pone en tierra los conceptos para el manejo a todos los niveles intelectuales. Quería hacer una corta reflexión o un comentario. Dentro del enfoque, lo que no vi, y me gustaría escuchar su parecer al respecto, es cómo todo este concepto igualmente se puede ver manifestado en las artes, entendiendo que las artes en toda la historia de la humanidad ha tenido un papel formativo, protagónico y de trascendencia histórica. Muchas gracias. Porque es verdad que hay que seguir reflexionando sobre ese tema. ¿Dónde está el déficit entre comillas, de por qué en una encíclica como Laudato Si no se ha tocado ese tema? ¿Dónde está? A ver, nosotros distinguimos dentro de lo humano dos dimensiones, que no son dimensiones separadas, que son complementarias. Siempre decimos lo natural y lo cultural. Los artistas, y yo me incluyo, no estamos de acuerdo con esta división, porque lo natural es ya cultura y la cultura es natural, porque lo natural hace al artista y el artista con la cultura modifica e integra lo natural. Por ahí irían las cosas. Nos queda ese reto de relacionar cultura, arte con naturaleza, medio ambiente con naturaleza. Y de la misma forma que el Papa en esta encíclica ha dado protagonismo a dos realidades, el medio ambiente y los pobres, pues ojalá alguien, que no tiene por qué ser el Papa, con los principios que hay dentro de Laudato Si, hiciera la reflexión y el reto que usted ha dicho, naturaleza, medio ambiente y cultura. Gracias. Una pregunta que viene de mi hija, de 16 años. ¿De 6 años? 16. 16, perdón. Exacto, entonces ella está tocando estos temas de ecología y tecnología en su colegio y me pregunta, ¿qué es mejor? ¿Seguir utilizando papeles y escribiendo que utilizar computadoras y escribir en la computadora? Entonces yo digo, bueno, dame un gancho. Es un gancho que me está tirando, pensando el pajarito suyo. Y ella me dice, bueno, papel o tecnología. Y yo, bueno, el papel sale de la naturaleza. Entonces, bueno, vámonos con la computadora. Y ella me dice, no, todo lo contrario. Con la computadora, todo lo que se utiliza viene de la naturaleza. Eso genera dióxido de carbono, no sé qué cosa. Entonces estamos afectando más al mundo. Entonces eso me quedó pensando, porque yo digo, bueno, puede ser, pero ¿hasta dónde este desarrollo tecnológico nos está matando? Y nosotros mismos estamos colaborando a ello. Entonces me hizo un decálogo y quiero saber qué usted piensa de eso. Muy buena el planteamiento y la anécdota, y usted misma se ha respondido. No hay nada inocente en las dos alternativas que usted ha puesto, uso de papel o uso de tecnología. ¿Por qué? Porque los efectos colaterales y directos de cada uno de los dos son nocivos. Para hacer papel se necesita masa. ¿De dónde sale la masa? No solamente de vegetales y árboles, también de otras realidades. Y para construir un ordenador, una tablet, como muy bien decíamos con el tema de las placas solares, se necesitan cientos de elementos minerales de diferentes especies, incluida luego la electricidad, porque para que funcione una computadora necesitas crear electricidad y mantenimiento. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Ese es el problema. A ver, ¿son necesarias la escritura y el papel? Sí, claro. ¿Es necesario la tecnología? Sí, claro, porque somos humanos. Entonces, habrá que estudiar en cada momento y a nivel global a ver qué proporción en esa alternativa. Si a la larga es más rentable
donde podemos escribir en papel, en arcilla, yo que sé, en elementos, o el tema de la computadora, que no sea solo para uso personal indiscriminado, sino que sea también para uso comunitario. Porque en todos los inventos de la humanidad siempre hay un primer momento en el boom de lo que hay que nosotros usamos y abusamos. Y luego tiene que venir poquito a poco resituar y la restricción. A ver, cuando se inventa la imprenta, se usa y abusa. Cuando se inventa la tecnología, se usa y abusa. Vamos a ser serios. ¿Es necesario el que cada uno tengamos celular, tablet, computadora, suma? Ya no solamente de dónde se hacen estos elementos, sino lo que necesitamos en electricidad y para qué lo necesitamos. Y ya, aunque me salga del tema, y esto es una nueva, para que lo plantee, no sé de qué manera a su hija, el uso que luego se hace de lo que parece mejor que otro. Miren, en la pandemia, en el confinamiento, ya han escrito libros científicos de estudios de campo en este sentido que a mí me ha dejado, como dicen los italianos, esbalordito, y nosotros decimos en España flipando. Me ha dejado flipando. Miren, en el tiempo de estar cerraditos en casa por el COVID, a través del ordenador, el máximo consumo, ¿sabe cuál ha sido en todo el mundo? Pornografía. Segundo, búsqueda de alimentación y medicinas. Tercero, comunicación entre personas, particularmente familiares. Y cuatro, búsqueda de entretenimiento, de películas y juegos. Pornografía, comida y medicina, relaciones sociales y entretenimiento. ¿Se necesita computador para el tema de la pornografía? ¿Y que gastemos en eso? Pregunta añadida. Bueno. Mi inquietud va precisamente de la mano con la parte de la tecnología, son dos inquietudes. ¿Pudiéramos entonces decir que la civilización humana ha evolucionado más rápido que la misma naturaleza? Esa es una. Sí. Y dos, ¿qué tan preparado está la naturaleza para recibir esa evolución con la que el hombre, pues, evidentemente está avanzando más que la Tierra, en ese sentido? Pues las dos preguntas, Fernando, son inteligentísimas. Las dos preguntas son inteligentísimas. Atención, Fernando. No solamente es la pregunta global si hemos evolucionado más la tecnología que la Tierra. No. En 30 años hemos evolucionado más que millones de años sobre la Tierra, en tecnología, en avance. Y el efecto que tiene la tecnología es brutal sobre lo que llamamos naturaleza y todavía estamos mirando consecuencias. Ejemplos muy concretos, Fernando, que a lo mejor me los querías haber dicho y no lo has dicho. Todavía no sabemos el efecto nocivo para la persona humana y la naturaleza que tienen los microondas. Todavía no sabemos el efecto negativo que tienen las ondas magnéticas que producimos con esto. Todavía no sabemos bien la relación que hay entre nuevos cánceres y las antenas colectivas que estamos poniendo en nuestras calles. Sí sabemos lo que está causando los automóviles y la polución. Es que en 30, 40, si me apuran, desde la Segunda Guerra Mundial, 1945, hasta el año 2021, en estos 60, 70 años, la humanidad ha cambiado en lo tecnológico más que millones y millones de años. Qué risa me causó el otro día que al padre Apolinar, el vicario general, venía riéndose de él mismo y de lo que le había acontecido, y es muy significativo. Dice, he estado en un grupito de niños y les hacía ver cómo algunos inventos de la humanidad han cambiado la humanidad. Y les hacía ver el dominio del fuego, la rueda, el papel, y de repente una niña de 12 años levanta y dice, mire padre, a nosotros no nos hable de esas historias, nosotros ya hemos nacido en la época del computador, de la tablet, háblenos de la tablet. Ojo. Y segundo, esto ya es cosecha mía, estoy dando cantidad de conferencias sobre la familia hoy. Entre otras anécdotas cuento esto. Real,
23, 24 años atrás. En Norteamérica, unos sociólogos en un estudio de campo entran en una familia compuesta, papá, mamá, hija única y mascota. Y le dicen a la niña de 11, 12 años, mira niña, aquí están tus papás, aquí está la mascota, aquí está tu casa. Por favor, abraza aquello que tú más quieres de lo que hay en tu casa. Hace 22 años, ¿sabe lo que abrazó? La televisión. Hoy sería la tablet y el celular. Eso ya dice mucho, ¿eh? Impacto rapidísimo tecnológico, como nunca, impacto humano y social de la tecnología y después lo que a nivel de salud física, de salud emocional y de salud social nos está llevando la tecnología, para bien y para mal, ¿eh? Otra pregunta. Sí. En ese mismo sentido. Sí, la última ya. Sabemos que definitivamente si no hubiese existido también tecnología de parte de la agricultura, hay una teoría que plantea que si hoy en día no existieran semillas genéticamente modificadas, hubiésemos muerto de hambre. ¿Qué tanto reacciona realmente la naturaleza si eso no hubiese existido? Muy bueno, muy bueno. Yo solamente dejo aquí un doble interrogante. Para nosotros, los creyentes y cristianos, que creemos en la providencia de Dios, creemos que aunque no hubiera habido todo esto que estamos hablando ahora, de invernadero, de alguna manera Dios, que es bueno, y nosotros que tenemos que seguir el planteamiento divino, hubiéramos encontrado alternativas naturales. Eso lo creemos, los creyentes. Sin embargo, aquellos que están rigiendo el mundo, los que hacen el calendario y la agenda global que llamamos, tienen esta teoría. El planeta Tierra, la madre Tierra, solo puede aguantar simultáneamente 2.000 millones de personas, máximo. Somos 8.000 millones de personas, 6.000 millones sobramos. A partir de ahí saquen las consecuencias. Ideología de género, no reproducción, anticonceptivos, aborto, y siempre justificando, como el otro día, que por cierto yo no le conocía de nada y me agradó escucharle a Agustín Laje, que es una persona bien informada, polémica, bien informada, estuvo hablando con datos concretos, Dicen, al mismo tiempo que nos están haciendo creer que sobramos 6.000 millones en este mundo, nos hacen el consuelo de decir, y si viviéramos solo 2.000 millones, viviríamos muy bien, muy bien. ¿Por qué? Porque 2.000 millones, todos vivirían en casas mejores, en comida mejor. O sea que las dos cosas son para pensar, ¿eh? Nosotros desde la providencia en Dios Creador creemos que buscaríamos soluciones. Desde los que son los dueños del mundo, entre comillas, y de la economía y de la planificación, nos están diciendo, sobran 6.000 millones simultáneos. Y por supuesto que no venga nadie más. Primero que agotemos los que somos y luego ya que vengan. Que por cierto, y esto también lo digo en voz alta, qué triste, los pensadores sociólogos, cristianos y no cristianos, nos están alertando de que cada vez más los jóvenes con un cierto nivel cultural y preparación cultural no quieren traer hijos a este mundo, porque es el síndrome del animal enjaulado. ¿Para qué traer hijos a este mundo que no nos gusta? En el zoo se procrea la mayoría de las veces artificialmente. Tienen que inseminar a los animales del zoo, porque enjaulados los animales no quieren traer animales. Y nos sentimos, perdonen la parábola, nos sentimos como ese perrito que apareció un día en un aeropuerto y estaba allí solito
y decían las azafatas, vaya desgracia, se ha comido por el camino las etiquetas de origen y destino y no sabemos de dónde viene ni a dónde va. Y está solo en el aeropuerto viendo cómo pasa la gente. Pues así nos sentimos muchas veces, como un perrito en un lugar donde la gente pasa y no tenemos claro ni de dónde venimos, ni para qué estamos aquí, ni a dónde vamos.